Nosotros nos formamos en esas dos áreas, en la ginecología para atender a la mujer no embarazada en sus diferentes etapas de vida y en la obstetricia para atender a esa mujer en estado de gestación. ¿De acuerdo? Por supuesto, doctor, pero siempre es importante porque nos pasa que cuando nos hablan los especialistas sobre el embarazo, nos comentan con mucha frecuencia que la mujer se da cuenta que está embarazada posterior a algunas semanas. Muy pocas lo saben al comienzo o la planificación no está del todo dada. ¿Cómo se hace para educar también a la familia y saber que es importante hacer el control desde el día cero? Sí, bueno, como tú lo estás mencionando muy bien, la salud femenina incluye muchos elementos donde la mujer debe conocerse extremadamente bien, cómo funciona, sobre todo el tema de los ciclos menstruales. El primer signo clínico, por supuesto, que nos pudiera orientar a la posibilidad de que esté embarazada es un retraso menstrual. Y la forma como la mujer puede determinar eso es conociendo con qué periodicidad ocurren sus ciclos menstruales. Entonces, bueno, lo primero que ella debe tener en cuenta es este retraso, esta falta. Y ante la sospecha, pues notificarle a su médico de confianza para saber cuál es el próximo paso. Inicial, lo que nosotros recomendamos, evidentemente, es confirmar esa hipótesis a través de una prueba de sangre o de orina de embarazo, según el tiempo que estemos sospechando. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Por supuesto, pero puede ser que una mujer esté embarazada y no presentar retraso en su menstruación. Bueno, en condiciones normales, la mujer embarazada no debe sangrar. Muchas pacientes creen que tienen menstruaciones durante el embarazo. Me han llegado a la consulta, Alejandro, una amiga, o mi caso, estuve menstruando y vi la menstruación cuando yo estaba embarazada. Y no se califica, no se etiqueta de menstruación. Es que esa paciente tuvo algún sangrado del primer trimestre, es decir, alguna condición que en su embarazo provocara que ella tuviera algún sangrado. Puede ser, por ejemplo, la placenta, alguna amenaza de aborto, por ejemplo. Son elementos que provocan esta pérdida de sangre a través de genitales. Por supuesto, le preguntaba esto porque sí comentan que más o menos a la cuarta semana es que se comienzan a dar cuenta sobre la menstruación, sobre el embarazo. Y justamente nos hablaba de la menstruación y puede ser que coincida también con un ciclo a otro sobre las deficiencias menstruales. No, lo que pudiera suceder es que esta paciente pueda tener ciclos menstruales irregulares, Ok. ¿sí? Y está habituada a no ver la menstruación de forma regular y viene y de repente no apareció más la menstruación y resulta que está embarazada. Como por ejemplo puede suceder en los pacientes con síndrome ovario poliquístico, pacientes con algunas otras enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o la hiperprolactinemia, por citar algunos ejemplos que se manifiestan a través de irregularidad menstrual. Las pruebas rápidas de farmacia que se hacen a través de la orina, ¿qué tan efectivas son? Bueno, son efectivas, evidentemente, dependiendo de la marca del producto que se esté utilizando, Ok. pero sí, las pruebas de orina pues, están en la capacidad de determinar la hormona de embarazo circulante y pueden ser efectivas. ¿Desde qué momento esta hormona puede ser detectable en sus diferentes pruebas? 10 días después de haberse concebido, haber ocurrido la fecundación, es decir, la unión del O sea que óvulo si con el la haces espermatozoide. antes de los 10 días puede salirte negativa Un y falso estar negativo, exactamente, embarazada. un falso negativo. Sí, Hay que estar muy atento con es la eso, ¿no? forma más temprana y se logra a través de una prueba de sangre. Claro, y por eso la prueba debemos hacerla en conjunto también con lo recomendado por nuestro ginecólogo para el control necesario. Sí, exactamente. Para confirmar esa primera fase se logra a través de un examen de sangre 10 días después de la fecundación. Es decir, si el óvulo y el espermatozoide se encontraron hoy, uno cuenta 10 días a partir de la fecha y en ese momento debería aparecer positiva la prueba. Los estudios necesarios para el control ginecológico y obstetricia durante el embarazo. Hablamos de semanas durante el embarazo y no hablamos de meses. Normalmente no escuchamos una embarazada decir tengo un mes, 2 meses, 3 meses, sino decirnos tengo tantas semanas. Y las semanas también están relacionadas a los estudios y controles que se deben hacer. Podemos comenzar con las semanas más prontas para conocer ello. Sí, fíjate, lo ideal primero es evaluar al paciente a través de un interrogatorio para conocer, saber, identificar algún elemento que pudiera comprometer la buena evolución del embarazo. ¿De acuerdo? Y eso se logra a través de la conversación, a través de la apertura de la historia clínica. ¿Sí? Uno debe investigar si el paciente ha estado expuesto a alguna sustancia radioactiva o química que pudiera afectar el embarazo, conocer si tiene algún antecedente, alguna enfermedad que pudiera también comprometer la buena evolución del embarazo.
algún antecedente familiar, algún antecedente genético, etc. Por acá nos preguntan sobre el falso positivo y las pruebas de orina. Sí, bueno, o falsos positivos son difíciles O de falsos ver. negativos, O mejor falsos dicho. negativos, sí. Dentro de los falsos negativos, de nuevo, o que se tomó la muestra en un momento indeterminado, inadecuado, o que la calidad del producto, del test en este caso, no sea tan buena, o que incluso la técnica con que la persona se tomó la muestra, pues no sea la adecuada y sale un falso negativo. Muy importante. Vamos a Sí. seguir conociendo sobre esto en la próxima parte. El doctor Alejandro Pasos nos sigue acompañando, ginecólogo obstetra. Estamos hablando sobre la importancia del control durante el embarazo y también la planificación familiar, que es fundamental para tener también un niño sano Es correcto. al momento del nacimiento y su crecimiento. Nuestras redes, @salud_gb, @AnilaJSalas. Ya regresamos. No haré nuestra sintonía. Vamos a esta hora a hacer un contacto con nuestra compañera Milady Travieso, que nos trae información de las enfermedades asociadas también en épocas de lluvia. Adelante, Milady. Feliz tarde, Daniela. Efectivamente, con las constantes precipitaciones, el infectólogo pediatra Juan Félix García indicó que principalmente se presentan problemas respiratorios como gripe, influenza, bronquitis y neumonía, y señaló que los síntomas más frecuentes son tos, mucosidad, dolor de garganta, dolores de articulación y decaimiento general. Tiene que estar pendiente de que este niño complete bien su esquema de vacunaciones, porque ¿qué enfermedades vienen con esto? La hepatitis A, la hepatitis B, vienen también otras enfermedades como la infección por rotavirus y alguna otra infección, porque estos son aguas sucias. En relación a las medidas preventivas, se recomienda acudir al médico de sentir algún síntoma, y de estar enfermo, la persona debe descansar y evitar el contacto con otras personas. Que cada familia debe tener en casa agua potable, esas son viviendas que deben tener luz, debe haber una adecuada atención a la alimentación, fundamental, que el niño debe estar bien alimentado y debe tener a mamá y a papá pendientes de su escolaridad y pendientes de que las cosas se cumplan, aún incluso en situaciones de calamidad, que es donde más requiere la presencia de mamá y papá. De acuerdo a lo pronosticado por el INAME, se extenderán las lluvias en el país. Por eso el médico exhortó a las autoridades nacionales a establecer políticas en situaciones de riesgo para prevenir hechos lamentables. Con esta información, Daniela, regresamos el contacto contigo al estudio de noticias Globovisión Salud. Milady, gracias por este aporte que nos haces el día de hoy. Nos sigue acompañando también el doctor Alejandro Pasos, ginecólogo obstetra. Estamos hablando sobre la importancia del control ginecológico para la mujer no embarazada y el control obstétrico para la mujer en gestación. Justamente cuando hablamos de la mujer en gestación, queremos ver cómo es esa línea de tiempo. Nos hablan de trimestre para la mujer embarazada. ¿Cuáles son estos estudios especiales y seguimientos que se deben hacer? Sí, bueno, en la línea de tiempo, el control prenatal, cada consulta, cada estudio tiene un objetivo específico y que es garantizar el bienestar materno y fetal, ¿de acuerdo? Como tú lo acabas de mencionar, nosotros dividimos todo este control prenatal en 3 trimestres. Durante el primer trimestre, nosotros hacemos evaluaciones físicas, ecográficas y bioquímicas, básicamente, ¿no? Dentro de las más importantes está primero la evaluación ecográfica para determinar el número de sacos gestacionales, la ubicación de ese embarazo, ¿ok? Y la vitalidad del embrión. Son básicamente los 3 primeros elementos que nosotros queremos buscar. Después, en el primer trimestre, también queremos determinar si existe alguna enfermedad infecciosa o si hubo una enfermedad infecciosa en el pasado o en el presente que comprometa la buena evolución del embarazo o de ese feto en el futuro, ¿ok? Enfermedades infecciosas. ¿Cómo cuáles, doctor? Bueno, por ejemplo, la toxoplasmosis, la rubiola, la varicela, son algunas de estas enfermedades infecciosas que pudieran afectar, ¿ok? Cada una afecta de diferentes maneras al feto y dependiendo también de la etapa del embarazo en que esto ocurra. Luego tenemos las pruebas genéticas, que por supuesto siguen siendo un elemento importante a determinar por esta pareja y que quisiera conocer el estatus cromosómico o genético. Existen diferentes herramientas para uno poder determinar y evaluar la condición genética del embarazo y cada una de ellas se aplica dependiendo de la semana del embarazo. Esa podríamos decir que son las primeras 3 funciones, objetivos del primer trimestre. El segundo trimestre es lo que nosotros llamamos la etapa rosa del embarazo,
el paciente se siente muy bien y es poco invasivo lo que nosotros hacemos. Las evaluaciones ecográficas continúan determinando la buena formación anatómica del embarazo, del bebé. También podemos, por supuesto, identificar el sexo. Y ya cerca de la semana 20 hacemos una evaluación ecográfica especial que tiene por objetivo 3 elementos. Primero, conocer la formación anatómica del bebé a través de un estudio, una evaluación ecográfica morfológica. Es un estudio de alta complejidad. Eso lo realizan especialistas en evaluaciones anatómicas del embarazo o del feto, ¿sí? También buscamos conocer el pronóstico de retardo de crecimiento intrauterino o trastornos hipertensivos del embarazo a través de un estudio Doppler. ¿Qué es el estudio Doppler? Bueno, es una evaluación ecográfica que busca evaluar los flujos sanguíneos maternos y placentarios y del bebé para ver cuál es el riesgo de desarrollar estas dos condiciones, el retraso de crecimiento intrauterino o los trastornos hipertensivos del embarazo. Y el tercer objetivo que tiene esa evaluación ecográfica es reforzar el estudio genético que se hizo inicialmente en el primer trimestre a través de signos ecográficos de cromosomopatías, es decir, elementos ecográficos nos permitan a nosotros reforzar lo que nosotros vimos en el primer trimestre. Sí, lo sigo escuchando, pues es que me sigo imaginando cada uno de los procesos y veo que pese a que son simples, bueno, es un seguimiento bastante minucioso que hay que hacer. Seguimos conociendo sobre este estudio. Eso, entonces, de nuevo, en la línea de tiempo, para ubicarnos en la semana 20. Muy bien. En la semana 24, si el paciente tiene indicación o existe algún hallazgo en el ecosonograma hecho en la semana 20, se hace un estudio que nosotros llamamos un ecocardiograma fetal, es decir, una evaluación exhaustiva del corazón fetal, ¿sí? Para descartar o estudiar con más detalle esta estructura anatómica tan importante para el embarazo. Ya después vienen algunas otras pruebas que son más bien bioquímicas, ¿sí? Y que buscan conocer la probabilidad de una alteración metabólica muy frecuente en el embarazo, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una condición de la mujer embarazada en la que no está en la capacidad de manejar los niveles adecuados de azúcar en la sangre. Eso condiciona a que pudieran presentarse problemas con el crecimiento del bebé, problemas con el corazón del bebé o lo que nosotros llamamos un desenlace fatal, que es la muerte súbita. Por supuesto, es importante entonces el seguimiento y control para un término feliz del embarazo, en el sentido del nacimiento, el alumbramiento, como también se conoce, tanto para la madre como para el bebé. Es correcto. Doctor, hemos finalizado, se nos terminó el tiempo, pero ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, pueden visitarme a través de mis redes sociales, las diferentes plataformas, @AlejandroPasosR. Gracias por acompañarnos una vez A más. ustedes por la confianza. El doctor Alejandro Pasos nos estuvo acompañando. Gracias a ustedes por la sintonía en nuestras redes, @salud_gb. Allí está el link de YouTube. Usted puede ingresar y ver las entrevistas que hacemos para ustedes día a día. Y también mi cuenta está a la disposición, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.